Buenos días, dice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bueno, mil disculpas estos 2 minutitos, chicos, pero hemos tenido un poquito de problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo pasaron ese feriado? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿A dónde salieron? ¿A dónde viajaron? En la casa, licenciado. Buenos días, buenos días. Igual en la casa yo. Trabajando. A la sala de viaje, al dormitorio, a la televisión, excelente, muy Jugando bien. Bueno, a tenis. veces nos toca, ¿no? Excelente. Bien, chicos, en este caso, como ustedes saben, nosotros hemos estado avanzando dentro de nuestra guía académica, ¿no? Y bueno, estábamos revisando lo que son algunos temas, algunas actividades, sobre todo directamente de la guía académica, ¿no? Que a veces también nos confundíamos un poquito, ¿sí? El anterior tema, en este caso de la guía académica que estábamos revisando, era acerca del humanismo. ¿Estoy bien? Sí, Ya terminamos, licenciado. Sí, ¿me confirman, por favor? Ahorita vamos a la unidad 4. Nos quedamos en la página 43, Lice. Sí. Vamos En a la página 43. A ver, regálenme un segundito, por favor. A la unidad 4. Ya, muy bien. A la unidad número 4. Regálenme un segundito, por favor, porque alguien me envió una tarea con un virus y parece que ya se dañó la compu 2000. Ya se dañó la compu 2000. Excelente. A ver, regálenme un segundito. Muy bien. Entonces, el último tema que nosotros trabajamos era prácticamente acerca del humanismo, ¿verdad? Ahora, si me hacen un acuerdito, ¿qué es el humanismo? Donde puedes volver a renacer, dice. El humanismo Fue podría un ser. movimiento ¿Qué más? filosófico, intelectual y cultural que surgió en Europa. Ya, muy bien. En Florencia, ¿en qué país queda Florencia? Italia. Italia. En Italia, excelente. Ahora, si recordábamos, ¿no? Un poquito del humanismo, tomaba como el eje central, pues, al hombre, es decir, al ser humano, y ya no directamente, pues, a Dios en general, ¿no? Y por ende fue una época que tanto el humanismo como el Renacimiento compartieron grandes avances, tanto en el conocimiento como en el arte, ¿no? De la escritura, la escultura y las obras de arte que prácticamente perduran hasta el día de hoy, ¿no? No sé, en este caso, nosotros nos quedamos en el tema del humanismo, de ahí pasamos a la unidad número 4, y me parece que en la unidad número 4 tenemos Europa y la exploración del mundo, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, dice. Ya estamos bien, entonces regálenme un segundito, por favor. Bien, entonces en este caso, cuando hablábamos del humanismo, también hablábamos de personajes sumamente importantes que nos han dejado obras de arte que perduran hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué obras nos dejó Leonardo da Vinci? La Mona Lisa. La Mona Lisa. Ya, La muy Mona bien, Lisa. la segunda que La también se la Última Cena. conoce. La Última Cena, excelente, ¿qué más? Es la creación de ¿Qué Adán. más nos dejó? Romeo y Julieta, la creación de Adán. ¿Romeo y Julieta desde Da Vinci? No, Lisa, no es de No, Shakespeare. licenciado, no, perdón. Excelente, muy bien, casi nos confundimos. ¿Quién hizo esa famosa novela? Romeo y Julieta fue William Shakespeare. William Shakespeare. William Shakespeare. Muy bien, excelente, ¿no? De igual manera, pues, personajes de los cuales podemos
detallar Dante Alighieri. Bueno, también podemos hablar en este caso de algunos representantes del arte, hablando de la creación de David. Bueno, tenemos grandes personajes que prácticamente nos han dejado algunas obras de arte, ¿no? Y la mayoría de ellas pues perduran hasta el día de hoy. Ahora, en la unidad que sigue nosotros vamos a revisar acerca, ¿sí?, de Europa y la exploración del mundo, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el continente europeo, ¿sí?, eventualmente, hablando del siglo XV, XVI, XVII, prácticamente fue una época en donde ellos prácticamente comenzaron a explorar directamente lo que es el mundo, ¿no? A raíz directamente del nuevo descubrimiento que en su momento logró tener, pues, Cristóbal Colón, ¿no? Si recordamos un poquito, Cristóbal Colón, ¿en qué año llegó o descubrió, sí, el continente americano? ¿En qué año fue? 492, licenciado. 1492. Excelente, ¿no? Que prácticamente fue un año en donde, sí, Cristóbal Colón descubrió, pues, el continente americano, ¿no? Y obviamente él murió sin saber que había descubierto un nuevo territorio. ¿Por qué? Porque prácticamente él buscaba lo que es un camino más corto a la ruta de la seda, o el camino de la seda, que prácticamente era un centro comercial gigantesco que prácticamente se ubicaba pues en la India, ¿no? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, dice. Sí, licenciado. Excelente, hasta ahí. Muy No bien. sé. Entonces, a ver, un segundito, por favor. Ahí. Sí, licenciado, se puede ver. Sí, dicen ahí ya. Ahí sí, excelente, muy bien. Entonces, prácticamente nosotros podemos abarcar. Sí, no se olviden por favor de colocar el audio en silencio, por favor. Regálenme un segundito. Ya, muy bien ahí. Sí, excelente. Entonces, miren, prácticamente nosotros podemos establecer que Europa, especialmente por Portugal, por España, que fueron dos potencias muy avanzadas para aquella época, y además de ello contaban con las herramientas necesarias, pues, para la exploración, ¿no? Eran expertos en rutas de navegación y obviamente, pues, uno de esos exploraciones prácticamente logró llegar al continente americano, ¿no? En su momento, Cristóbal Colón prácticamente fue un personaje que buscó lo que son caminos más cortos a la ruta de las sedas. Sin embargo, logró llegar pues al continente americano, ¿no? Y él falleció, obviamente, sin saber que había descubierto un nuevo territorio, ¿no? Al momento que él llegó, sí, al continente americano, observó un nativo que salía pues de la naturaleza y obviamente lo llamó indio, ¿sí? Por ende, el término de indio está mal dicho en nuestra sociedad porque obviamente pues no estamos en la India, ¿no? Porque él había pensado que había llegado pues a la India en general, ¿no? Y después obviamente se dieron una serie de exploraciones por parte de los españoles y portugueses por todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucio. Américo Vespucio, ¿no? Que prácticamente fue otro explorador que prácticamente llegó pues al continente, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes, como detalla directamente fue la navegación, fue el viaje que realizó pues Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban las embarcaciones de Cristóbal Colón? La niña, la Pinta y la Santa La María. Pinta y la Santa María. La niña, la Pinta y la Excelente, Santa María. muy bien, que fueron las embarcaciones que prácticamente acompañaron en el viaje a Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, vamos a la diapositiva, por favor. Me ayuda en la lectura la señorita Enid de Jesús, por favor.
Buenos días, Licen. Muy buenos Europa, días. Europa y la exploración del mundo. Eso tengo que leer, Licen. Sí, por favor. Durante los siglos, no sé leer números romanos, 15 del siglo XVI. 15 y 16, los estados europeos iniciaron la exploración del mundo gracias a las mejoras en la tecnología marina, lo que permitía viajes por mar a largas distancias. Los países que lidiaron esta exploración fueron principalmente España y Portugal, aunque no fueron los únicos, pues otros países como Inglaterra y los Países Bajos también participaron. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente entre el siglo XV y XVI iniciaron, ¿sí?, la exploración los europeos en el mundo en general, ¿no? Aquí directamente podemos detallar que tanto España como Portugal fueron los pioneros en estas exploraciones, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo apareció pues Inglaterra, Países Bajos, aquí también apareció Holanda, ¿sí? Entonces, a medida que el tiempo iba transcurriendo, la mayoría de los países europeos empezaron a llegar tanto al continente americano como al continente africano en general, ¿no? Y miren, aquí tenemos pues algunas imágenes en cómo prácticamente detalla, ¿sí?, fueron las exploraciones, ¿no? Aquí también podemos abarcar lo que son imágenes de cómo llegaron los españoles. Sí, parece que se bajó un poquito. Ya. Excelente, estamos ahí. Entonces, podemos observar también, ¿no?, cómo prácticamente fueron la navegación y obviamente pues los viajes que tuvo que liderar Cristóbal Colón para llegar directamente al continente americano, ¿no? Ahora, vamos a detallar las causas más importantes dentro de estas exploraciones. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda, por favor? Buenos días, Licen. Causas. Las exploraciones se originaron principalmente con el objetivo de buscar nuevas rutas marítimas para el comercio con las Indias. En concreto, España viajó hacia el oeste tratando de llegar a Asia por el Atlántico, mientras que Portugal trató de hacer lo mismo, pero bordeando África. En estas exploraciones se usaron de barcos más avanzados que los que habían usado los europeos hasta la época. Hasta el momento, el barco más usado era la galera, un pequeño barco movido por remos. Las galeras eran rápidas y maniobrables, pero estaban diseñadas para navegar en aguas del Mediterráneo y no eran aptas para los viajes oceánicos. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de las causas, una de ellas prácticamente buscar nuevas rutas marítimas, ¿no? Mientras que prácticamente otra potencia de aquel entonces, Portugal, también lo hizo, ¿sí?, pero bordeando directamente el continente africano, ¿no? Y obviamente, pues, con la finalidad de mejorar sus rutas, empezaron las exploraciones, ¿no? Aquí podemos detallar también que el barco más utilizado para aquella época era la galera en general, ¿no? Pero, sin embargo, al ser un barco pequeño, eso no permitía directamente ser maniobrable directamente en el océano, ¿no? Por ende, pues, se dieron nuevos diseños, crearon nuevos barcos, ¿sí?, en donde prácticamente les permitían viajar a largas distancias y obviamente, pues, al llegar a conocer nuevas rutas marítimas, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo fueron, pues, las rutas de estos exploradores y además de ello, cómo fueron el contacto directamente con los nativos en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar, sí, en este caso, algunas de las características propias, ¿no? Una de ellas podemos detallar dentro de los descubrimientos de España y Portugal, ¿sí?
Yo le voy a dar lectura, por favor. Pronto surgiría el sextante como reemplazo del astrolabio. La diferencia entre ellos era que el astrolabio medía la posición de las estrellas en relación consigo mismo, mientras que el sextante lo hacía en relación con el horizonte. Gracias a esto se podía conocer la latitud, es decir, la distancia en grados respecto del ecuador, lo que permitía viajar con mucha más exactitud en la posición y permitiendo sobremanera no perder el rumbo. Los descubrimientos de España y Portugal, el Tratado de Tordesillas dividió todo el globo por la mitad. El resultado en la imagen daría lugar a una gran riqueza de España con la posición del continente y su oro, traído pues de América del Sur, y la cuenca del río Amazonas, ricas en recursos. Ahora, si bien es cierto, otra de las herramientas más utilizadas para la exploración fue el astrolabio. ¿Para qué generalmente utilizaban los europeos el astrolabio? Medía la posición de las estrellas. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más permitía el astrolabio? Señor o señorita, señor Jorge Tipantuña. Sí, licenciado, buenos días. Ya, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que tanto el astrolabio como el sextante eran instrumentos que permitían, pues, dar la posición exacta para no perderse en las rutas de navegación, ¿no? El astrolabio prácticamente les ubicaba con la posición de las estrellas, mientras el sextante, sí, otra herramienta utilizada por los europeos, prácticamente les ubicaba con el horizonte. Entonces, eran dos herramientas que les permitían directamente establecerse en su rumbo y más directamente no perderse en la navegación, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente España y Portugal para aquellos años eran dos superpotencias marítimas y que obviamente estaban en lucha por conseguir nuevos territorios, ¿no? Además de ello, los españoles, al darse cuenta que encontraron nuevas tierras, eventualmente trataron pues de llegar y obviamente pues colonizarlas, ¿no? Obviamente acá se generó lo que es un conflicto muy grande con los portugueses, ¿sí? Porque los españoles decían que ellos prácticamente eran los primeros en llegar a este territorio y por ende pues tenían que directamente pertenecer a ellos, ¿no? Mientras que los portugueses en este caso manifestaban que ellos habían llegado primero y que obviamente les pertenecía directamente porque los portugueses prácticamente comercializaban una planta que prácticamente utilizaban como tejido para la ropa y que obviamente la planta era conocida como palo do Brasil. De ahí proviene pues el nombre de Brasil en general, ¿no? Y por ende se dio una disputa tanto por los españoles como los portugueses, ¿no? Los españoles atribuyendo de que Cristóbal Colón fue el primero en llegar y por ende pues directamente pertenecería a este territorio hacia ellos, ¿no? En vista de este conflicto prácticamente el Papa tuvo que intervenir y obviamente crearon lo que es el Tratado de Tordesillas, ¿no? En donde prácticamente estableció un documento en donde dividía el territorio del continente americano y del lado izquierdo sería en este caso para los españoles, mientras que del lado derecho sería pues para los portugueses en general, ¿no? Ahora, si recuerdan un poquito, ¿cómo se llamaban los reyes católicos que apoyaron a Cristóbal Colón en su navegación? ¿Se acuerdan tal vez cómo se llamaban? La reina Isabel. La reina Isabel, eso. Ya, muy bien. Isabel de Castilla y
¿Cómo se llamaba el otro personaje? A ver. Fernando. Fernando Aragón. Ya, Fernando de... Fernando de Aragón. Muy bien, que fueron los reyes católicos que prácticamente apoyaron y financiaron lo que es el viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, miren, prácticamente los españoles, sí, con el Tratado de Tordesillas, abarcaron lo que son territorios del lado izquierdo de América, del continente americano, mientras que del lado derecho prácticamente pertenecía, pues, a los portugueses en general, ¿no? Y que obviamente eso fue lo que es un documento en el cual prácticamente, sí, evitó conflictos tanto los portugueses con los españoles en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar, sí, los avances en tecnología que prácticamente lograron desarrollar los europeos para mejorar sus rutas de navegación, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Verónica, por favor. Buenos días, licenciado. Los Buenos avances días. en los conocimientos y la tecnología. La era de las exploraciones se inició durante el Renacimiento. El Renacimiento fue una época de conocimientos nuevos. Varios avances de la época facilitaron la tarea de los exploradores al aventurarse en lo desconocido. Un avance clave se logró en la cartografía, arte y ciencia de trazar mapas. El arte y la ciencia de trazar mapas. Al principio del siglo XV, un erudito italiano tradujo el griego al latín un libro antiguo llamado Guías de la Geografía. Ptolomeo había escrito el libro durante el siglo II antes de Cristo. Los ejemplares impresos del libro inspiraron un interés renovado por la cartografía. Los cartógrafos europeos aprovecharon el trabajo de Ptolomeo para trazar mapas más precisos. Los descubrimientos de los exploradores pronunciaron nueva información a los cartógrafos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente en la época de las exploraciones se dio pues dentro del Renacimiento, ¿no? Como ustedes saben, en la época del Renacimiento era una época en donde aparecieron lo que son más teorías, más leyes, y además de ello, más instrumentos científicos, tecnológicos en general, ¿no? Y dentro de esta época aparece lo que es una disciplina conocida como la cartografía, ¿no? Que era la disciplina de crear, de trazar mapas, ¿sí? Y eso obviamente facilitó para que en las rutas de navegación prácticamente logren ubicarse de la mejor manera y además de ello prácticamente tener lo que es un mapa en donde les permita tener una buena posición y no perderse o no desviarse de su camino, de su trayectoria, ¿no? Y para aquella época esta disciplina obviamente se fortaleció para las exploraciones, ¿no? Aquí también podemos establecer algunos avances dentro del siglo XV, cuando prácticamente se crean lo que son documentos, libros, en donde ayudaba directamente a la disciplina de la geografía, ¿no? Como ustedes saben, la geografía prácticamente es la disciplina que estudia la superficie terrestre en general, ¿no? Aquí también podemos hablar que uno de los historiadores, geógrafos más importantes del mundo fue pues Ptolomeo, ¿no? Que prácticamente él tuvo la habilidad de crear, de trazar mapas sumamente precisos, ¿no? Y eso obviamente pues en su momento ayudó a muchas embarcaciones a tener lo que es un camino sumamente guiado y obviamente pues mediante los mapas tener lo que es una trayectoria, una precisión, ¿sí?
para llegar a los sitios más importantes o a los sitios, en este caso, en donde tanto los exploradores europeos querían pues llegar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿la cartografía se sigue utilizando o ya no? Sí, licenciado, en algunos Hoy en día lugares. se sigue utilizando. Ya, muy bien. Por ejemplo, si la cartografía es la ciencia y el arte de trazar mapas. Los mapas, por ejemplo, al día de hoy, si bien es cierto, nosotros ya no utilizamos mucho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ir a un lugar, a un sitio, y no conocemos, ¿qué generalmente hacemos para llegar al sitio que nosotros estamos buscando o tenemos una trayectoria para ir? Por medio del GPS. El GPS, güey. Ya, muy bien, excelente. Entonces, yo quiero ir a tal sitio, tal lugar. Entonces, mediante las aplicaciones tecnológicas, prácticamente puedo llegar, ¿no? Ahora, ¿será que cuando nosotros hacemos exploraciones, nos vamos a la selva, a los bosques, ¿será que funcionan esos aplicativos? Si No. es que tenemos una Listen. excelente No, Si comunicación. hay señal, sí, No, si no, no, no. dicen no. Ya, muy bien. En algún momento nos vamos de excursión con todos, ahí directamente vamos a verificar si funcionan los aplicativos digitales, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día prácticamente nosotros lo podemos tener en nuestro teléfono, nuestro celular y obviamente pues nosotros, ¿no? Salimos a una excursión y mediante pues la tecnología nos podemos ubicar, ¿no? Pero sin embargo, oh sorpresa, no hay señal. ¿Cómo directamente pues nos ubicamos? ¿Sí? Generalmente las personas que están en los Mediante el sol. senderos, en las montañas, hasta el día de hoy todavía pues utilizan lo que son los mapas en general, ¿no? No mayormente, pero con la tecnología que nosotros tenemos, eventualmente esta disciplina pues ha quedado directamente minimizada, ¿no? Pero hoy en día todavía pues seguimos utilizando lo que son mapas, ¿no? Y obviamente eso permitieron en su momento pues tanto a los españoles, a los portugueses, tener una posición exacta acerca de los territorios que ellos querían llegar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo crearon estas herramientas con la finalidad de mejorar sus rutas de navegación, ¿no? Aquí tenemos una herramienta. ¿Cómo se llama esta herramienta de aquí? Reloj. ¿Cómo se llama este Reloj de arena. instrumento? El reloj Reloj de de arena. arena. El que está blanco y Reloj de negro. arena. No, Ah, no es es un que- Reloj de reloj. arena, Lice. No, no. Casi, casi, pero no. El de aquí, justamente el que está Es una aquí. brújula. Una Una brújula. imprenta. ¿Una? Imprenta. Ya, muy bien, una imprenta, excelente, ¿no? Que prácticamente en su momento ayudaba, pues, en este caso, a distribuir de la mejor manera los mapas, ¿no? Y aquí directamente ayudaba también a crear lo que son libros, documentos para las rutas de navegación, ¿no? Ahora, vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Sí, ahí está. Muy bien, ahora. Otro avance también importante dentro de las rutas de navegación prácticamente fue el establecer lo que son las velas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí directamente podemos observar lo que son en su momento la galera, ¿sí? Pequeñas embarcaciones que se podían pues manejar, ¿no? Después prácticamente con nuevos instrumentos aparecieron pues lo que son las brújulas con la finalidad de ubicarse en la navegación. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que son las embarcaciones de Cristóbal Colón, pero miren, son sumamente grandes. Y además de ello, no solamente tenían una vela, sino tenían pues varias velas que obviamente pues permitían lo que es dirigir las rutas, ¿no? Miren, aquí tenemos las carabelas. Por ejemplo, hoy en día seguimos utilizando lo que son las brújulas o ya no. Sí, para Sí, exploración. todavía estoy utilizando. Muy poco, dicen. En este caso sí, en lo personal militar
siempre está con eso, con ese tipo de instrumentos para las ubicaciones. En montañas, Excelente. selvas. Sí, los Y que con suben puntos de al hielo referencias. también, Lice. Muy bien, para los guías, cuando, bueno, especialmente las fuerzas militares, en este caso cuando tienen un entrenamiento en donde tienen que ubicarse en direcciones norte, sur, este, oeste, los guías que prácticamente están en las montañas, en los bosques, en la exploración directamente de volcanes, todavía pues se sigue utilizando la brújula en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, con la ayuda de la tecnología que nosotros tenemos hasta el día de hoy, eventualmente la mayoría de estas herramientas, la mayoría de estos documentos prácticamente han quedado en el olvido, ¿no? Y obviamente cogemos un teléfono, nos ubicamos y prácticamente llegamos. Pero sin embargo, para tener lo que es una exactitud, en el caso de llegar a sitios que tal vez no conozcamos y sean sumamente largos, o sean de exploración, realmente siempre debemos tener lo que es un mapa en general, ¿no? Y además que todo, directamente el sentido de orientación. Por ejemplo, si nosotros estamos en un bosque y, oh sorpresa, nos perdimos, ¿cómo nos ubicamos al norte? A ver, ¿cómo nos ubicamos al norte? En este caso, Mediante si el es que sol. nos quedamos, si escalado tenemos un río, es por medio del río. ¿A qué sentido va el agua? Y si tenemos un sol, también es por medio del sol, por medio de la sombra de uno. Uno se pone a espaldas del sol y automáticamente se da cuenta dónde está el sur, norte, este, oeste. Excelente, muy bien. No Si hay bien es sol. cierto, pues aquí podemos determinar que son entrenamientos que prácticamente todos los seres humanos tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegando sorpresa, nos vamos de exploración, salimos con nuestra familia, se dañó pues nuestro teléfono, no hay señal, no hay batería, y obviamente para ubicarnos tenemos que tener pues este entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, por la posición del sol, por la sombra, por el musgo directamente en las piedras. Entonces, son formas en donde nosotros también tenemos que ubicarnos, ¿no? Y son habilidades que en su momento también tenemos que desarrollarlas. Pero miren, por ejemplo, para nosotros, obviamente, pues, al tener un conocimiento estable, al tener el uso directamente de la posición del sol, de conocer un poquito acerca de del norte, del sur, de las posiciones, de los ejes cardinales, nosotros prácticamente nos podemos ubicar. Sin embargo, para aquella época, realmente cada uno de estos exploradores tenía que tener su mapa, la brújula, ¿sí? Que eran dos herramientas que no podían, pues, separarse. Y mediante eso, prácticamente ubicarse. Y a raíz de que iban llegando a nuevos sitios, a nuevos territorios, prácticamente iban dibujando, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de que el siguiente viaje puedan seguir avanzando y puedan seguir redactando en los mapas, ¿no? Pero en fin, prácticamente tanto España como Portugal para aquellos años fueron los países en donde tuvimos más exploraciones y en donde prácticamente ellos llegaron tanto al continente americano y en su momento también llegaron pues al continente africano, ¿sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Todo bien, licenciado. No. Sí, excelente. Muy bien, chicos. No se olvidará, por favor, ¿sí? Especialmente los compañeros que somos nuevos, revisar lo que son nuestras clases grabadas, ¿sí? Para que obviamente no tengamos lo que son contratiempos y además de ello, si tenemos alguna duda, alguna inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, me escriben al Canvas y obviamente solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí. Tengan un excelente día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Excelente fin de semana.